Hola. Iniciamos hoy una exploración en profundidad de un momento clave del psicoanálisis, guiados por Jacques Lacan. Nos centramos en el capítulo 2 de su primer seminario, el dedicado a los escritos técnicos de Freud. El capítulo se titula Primeras intervenciones sobre el problema de la resistencia. Nuestra misión, pues, desentrañar cómo Lacan relee esos momentos fundacionales en que Freud se topa con la resistencia, que no es solo un obstáculo, ¿verdad? Lacan parece ver algo más fundamental ahí. Vamos a ver qué revela su lectura. Justamente. Este capítulo sigue a una intervención de Octave Manuni y Lacan, aunque reconoce su aportación, reorienta la discusión a seguida. No le interesa tanto, digamos, la dinámica interpersonal superficial, sino lo que él considera el núcleo, cómo la resistencia se manifiesta en la propia materialidad del discurso. Ah, en las palabras mismas. Exacto, en las palabras que se dicen o, y esto es crucial, las que no se pueden decir. Es una vuelta a Freud, sí, pero con una mirada que busca la estructura subyacente, o sea, va más allá de la psicología observable. Bien, entiendo. Lacan no tarda en llevarnos a un caso clásico, Lucy y Arre, de los estudios sobre la histeria. Y aquí Freud usa esa técnica que hoy nos suena casi teatral, ¿no? La de presionar la frente del paciente. Resulta llamativo que el psicoanálisis empezará con algo tan físico. Es una imagen potente, desde luego, y Lacan se detiene mucho en la respuesta de Lucière a esa presión. Freud cuenta que ella dice, duerme usted, Sí. aunque luego matiza, pero no, en absoluto. Es una resistencia instantánea, casi una réplica ingeniosa. Lo interesante es cómo Lacan analiza la reacción de Freud. Actúa con una mezcla de ingenuidad y encanto, según recoge el texto. ¿Ingenuidad y encanto? Curioso. Ser dicho. Pero entonces, ¿qué lograba Freud con eso? ¿Era una forma de sugestión más sutil o hay algo más, según la lectura de Lacan? Porque si no es hipnosis pura, ¿qué es? Lacan lo sitúa como un estadio intermedio. Freud mantiene la presión física, es verdad, un resto de la hipnosis, pero ya no busca la sumisión hipnótica. Ya. Intenta sortear la resistencia para acceder a los recuerdos clave, a ese discurso más próximo al nódulo reprimido. Y el punto clave que subraya Lacan, citando a Freud, es que este método, en esos inicios, se mostró perfectamente eficaz. Funcionaba. Sí, funcionaba. Logró que Lucy R. hablara, que emergieran los elementos buscados. No era sugestión en el sentido de implantar una idea, sino de facilitar que algo ya presente pero bloqueado pudiera, expresarse. Entiendo. Luego Lacan introduce un término idem. Parece referirse a algo específico de Freud, a su implicación personal. ¿Cómo encaja esto? ¿Sugiere que el método dependía de Freud como individuo? Es un punto sutil, sí. Idem parece señalar ese carácter singular, casi intransferible, que a veces se atribuye a la experiencia de Freud y sus primeros casos. Lacan lo menciona para cuestionar una lectura que vea el método como una simple técnica aplicable por cualquiera de forma idéntica. Claro, no una receta. Exacto. Insiste en que Freud estaba embarcado en una búsqueda de la verdad que le implicaba personalmente, más allá de las herramientas conceptuales que tuviera en ese momento, que Lacan de hecho califica de insuficientes para calibrar su actitud. Pero lo fundamental que Lacan rescata es que la experiencia analítica siempre es singular, única para cada sujeto. Ajá. La verdad que busca el psicoanálisis no es una ley general, científica, sino el redescubrimiento de la historia particular de esa persona. Y para hablar de esa historia, recuperan la famosa metáfora del palincesto, ¿cierto? Esa idea de escrituras superpuestas. Exacto, a través de una cita de Anciu. La imagen del palimpsesto, ese manuscrito antiguo reutilizado donde las escrituras anteriores apenas se traslucen, es potentísima. Ujú. Refleja perfectamente la idea lacaniana de que el análisis trabaja sobre un discurso estratificado, con capas ocultas. No es solo lo que se dice, sino lo que está debajo, lo borrado, lo apenas legible. Lacan habla de corrientes de palabras paralelas que rodean el nódulo patógeno. La resistencia sería, en parte, la dificultad inherente a descifrar esas capas profundas del discurso. Como si el propio lenguaje ofreciera resistencia. Algo así, como si tuviera su propia inercia. Vale, eso nos lleva al quid de la cuestión. La resistencia misma. Lacan menciona que Freud ya distinguía un sentido longitudinal y uno radial. El radial parece el crucial aquí. ¿Podríamos clarificarlo? Es como una fuerza que emana del centro. Precisamente. La resistencia radial es la que actúa en el centro, oponiéndose directamente al acceso al núcleo reprimido, a ese discurso más cercano al trauma o al conflicto original.
Es como si, al acercarte al punto candente, una fuerza empujara hacia afuera con más intensidad. Lacan recuerda que Freud llegó a decir que esta fuerza es inversamente proporcional a la distancia del núcleo. Cuanto más cerca, más fuerte. Eso es. Más tarde, Freud la vinculará a la repulsión. Sin embargo, Lacan califica esta idea de Freud de muy sorprendente. Parece que le genera preguntas. ¿Dónde localizamos esa fuerza? ¿Es una propiedad de la psique del paciente, algo del ello? ¿O está más bien en la interacción? O incluso, como sugerías antes, en el propio lenguaje. Ahí está la pregunta fundamental que Lacan lanza y que, guiará gran parte de su obra. Podemos decir simplemente que la resistencia viene del ello, de una fuerza inconsciente y bruta. Lacan critica las simplificaciones posteriores, como identificarlas sin más con las defensas del yo. Su propuesta, que es radical, es pensar la resistencia como algo inscrito en la propia materialidad del discurso. O sea, en cómo se organiza lo que decimos. Exactamente. Es como si el lenguaje mismo, al intentar articular lo reprimido, tuviera sus propios puntos ciegos, sus inercias, sus imposibilidades estructurales. Freud, en sus inicios, no tenía aún el concepto de significante para pensar esto con toda su potencia, pero Lacan veía en Freud la intuición de esta dimensión discursiva. Fascinante. Es cambiar el foco de dentro de la mente a la estructura misma de lo que se dice o no se dice. Y Lacan pone esto en perspectiva histórica, hablando de los avatares de la experiencia analítica posteriores. Contrapone esta visión inicial de Freud con otros desarrollos. Sí, y es una contraposición crítica, ¿eh? Valora enormemente este momento freudiano inicial, centrado en descifrar la resistencia ligada a la verdad singular del sujeto, y lo diferencia claramente de lo que vino después con la psicología del yo. Menciona a Hartmann, Chris, Lowenstein. ¿Y qué crítica les hace Lacan? Según Lacan, esta corriente desvió la atención hacia la adaptación del yo a la realidad, buscando una esfera libre de conflicto. Para Lacan esto es un abandono del descubrimiento freudiano central, la división del sujeto, la primacía del inconsciente y su lógica propia, que no siempre es adaptativa. Ve la psicología del yo casi como una domesticación del potencial subversivo del psicoanálisis. Entiendo. Y en ese contexto, cita a Bergman sobre una célula germinal ya presente en los estudios sobre la histeria. ¿Qué quiere señalar con eso? Es una forma de decir que, aunque conceptos como la transferencia o las tópicas freudianas aún no estaban formalizados, la esencia del método analítico, la reconstrucción de la historia singular del sujeto para entender el síntoma, ya estaba ahí desde el principio. La semilla ya estaba plantada. Exacto. Esa célula germinal es la idea de que el pasado no está muerto, sino inscrito en el presente, y que el análisis es un trabajo de restitución de esa historia olvidada o reprimida. Incluso si la resistencia no era el tema central explícito en esos primeros textos, como lo sería después, el terreno para entenderla como clave del proceso ya estaba preparado. Hacia el final del capítulo hay un análisis muy interesante de la hipersensibilidad de Freud. Lacan le da una vuelta curiosa. No lo ve como una debilidad, sino como algo positivo, ¿verdad? Absolutamente. Es uno de los puntos más agudos del capítulo, me parece. Lacan reinterpreta esa hipersensibilidad no como fragilidad, sino como la condición misma del descubrimiento freudiano y de su ética. ¿Cómo así? Freud era extremadamente sensible a lo que el paciente resistía, a sus silencios, a sus vacilaciones, y esa sensibilidad fue lo que le permitió ir más allá de la sugestión autoritaria de sus maestros como Charcot. En lugar de imponer su saber, Freud usaba esa sensibilidad para detectar dónde estaba el bloqueo y, crear un espacio para que el sujeto pudiera, eventualmente, decir su propia verdad. Es una renuncia al poder directo. Sí, para permitir que emerja algo del sujeto. Esto conecta directamente con la discusión que menciona con Jean Hippolyte sobre la dominación. Hippolyte parecía sugerir que Freud ejercía una forma de dominio, pero Lacan lo rebate con fuerza. Correcto. Lacan entra de lleno a matizar esa idea. Admite que se podría hablar de vencer la resistencia, pero subraya que se trata de vencer a un sujeto, a un ser que aún tiene conciencia de sí. O sea, no es dominar un objeto pasivo. Pero luego da un giro provocador. Sugiere que quizá hay una mayor voluntad de dominio en la propia resistencia del sujeto. ¿En la resistencia? Sí, que en la intervención del analista que intenta levantarla. Esto sí que invierte la perspectiva habitual. Vaya, eso sí que es darle una vuelta. Plantea la pregunta: ¿quién domina a quién en esa lucha con la resistencia?
Lacan parece concluir que la actitud de Freud es más compleja, más diferenciada, es decir, más humana, que una simple voluntad de poder. Exactamente. No es un poder que aplasta, sino uno que, idealmente, permite al otro acceder a su propia palabra, aunque sea a través de un rodeo, de una confrontación con lo que se resiste a ser dicho. Entonces, recapitulando este recorrido por el capítulo 2 a través de Lacan, la resistencia, desde los primerísimos pasos de Freud, no es un mero fastidio técnico, es algo intrínsecamente ligado a cómo hablamos, a cómo se estructura nuestra verdad más íntima y, crucialmente, define la postura ética del que escucha. La gran lección que Lacan extrae, creo, es que la resistencia no es solo algo a eliminar, sino algo a interpretar. Habla, revela la estructura de lo reprimido, cómo nos relacionamos con nuestra historia, con el deseo. Su manejo es central para la dirección de un análisis. Lacan nos empuja a escuchar el mensaje cifrado en la resistencia, no solo a luchar contra ella. Y esto nos deja pensando, si la resistencia está tan ligada a la dificultad de decir, a la materialidad de las palabras, ¿qué pasa con esas resistencias que notamos en la vida diaria? Esos momentos en que no podemos decir algo importante, lo evitamos, tartamudear, podrían ser también una especie de discurso, una forma paradójica en que algo pugna por ser escuchado, revelando quizá nuestra posición más profunda ante eso que nos cuesta tanto nombrar.